Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día, una vez más, les tengo un invitado que ya conocen y además lo conocen porque es autor de un libro y ustedes saben que yo siempre estoy recomendando libros, nosotros siempre estamos recomendando buena lectura. Ahora de vacaciones, en estos días en que los muchachos están pero ávidos de hacer cosas, bueno, regálenles este libro porque en realidad les va a hacer mucha falta. Vamos a conversar con su autor. Él es el sacerdote Cristian Sali Lecaro. Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Miriam, muchas gracias a usted por la invitación. Oiga, Cristian, cuénteme un poquito antes que vayamos al libro, cuénteme un poquito de usted. Nosotros siempre lo hemos estado conversando, hemos sabido de sus anteriores libros, pero no sabemos mucho de usted. Cuéntenos, yo hasta donde sé que es abogado. ¿Ejerce? No, mire, no, o sea, no soy abogado, si no alcancé a estudiar Derecho en la Universidad de los Andes, no alcancé a dar el examen, di el examen de grado, pero no alcancé a jurar ante la Corte Suprema porque me fui a Roma a estudiar para sacerdote y ahí hice un doctorado en Derecho Canónico. Algunas cosas de Derecho Canónico sí que trabajo en este momento, pero no de manera habitual, algunas cosas me piden. Pero de derecho civil nada, derecho civil nada porque hay mucho trabajo pastoral, así que, y hay muchos abogados por otro lado. Oiga, ¿y dónde trabaja usted como sacerdote? Mire, yo trabajo en ayuda al vicario del Opus Dei en la relación de la obra del Opus Dei con todas las instituciones educativas, con la Universidad de los Andes, o sea que me dedico durante las mañanas a un trabajo más de oficina y en las tardes tengo trabajo pastoral, confesiones, acompañamiento espiritual. En las mañanas también celebro misa. Así se distribuye mi tiempo habitualmente. Oiga, y ese acompañamiento, eso que usted me está contando recién que hace, ¿es todo a nivel de estudiantes, estudiantes de la universidad como estudiantes de los distintos colegios? Yo trabajé con colegios hace un tiempo, estuve ¿Ya? de capellán de 2 colegios, pero ahora me dedico más que nada a padres y madres de familia. Acompañamiento espiritual, confesiones, labor de consejo con ellos. Desgraciadamente he abandonado un poco a los jóvenes por motivos de distribución de tareas, pero me encanta trabajar con ellos y por eso el libro que tú estás presentando ahora es un libro dirigido a los jóvenes y que de alguna manera proviene también de todo lo que trabajé con ellos. Bueno, mi pregunta en realidad iba, porque justamente iba a llegar al libro, porque quiero Mm. saber un poco, ¿hay algo de autobiográfico aquí? Siempre hay algún recuerdo de la etapa colegial, pero como la ficción tiene también muchas cosas que son inventadas, pero que son verosímiles, es decir, que no necesariamente le han pasado a uno, sino que le han pasado a otros. Por ahí se habla de un romance. Yo debo reconocer que nunca en mi vida pololeé ni tuve ningún romance como el que se cuenta en el libro, pero sin duda que son cosas que uno ve eh, y capta de la vida y de lo que también uno tiene dentro como ser humano, en su espíritu, aunque no lo haya experimentado, sin duda que lo ha aprendido, que lo ha visto o que también ha anhelado las cosas hermosas que Dios le regala a muchas otras personas. Oiga, padre, y eso, por qué pasó? ¿Usted viene de alguna familia muy religiosa? ¿Estuvo siempre metido, siempre estuvo en usted la idea de ser sacerdote? No, siempre no. Yo vengo de una familia cristiana en la que se rezaba, en la que se asistía a la misa, pero me acerqué al Opus Dei y ahí Dios me fue mostrando que mi camino, a diferencia del de la mayoría de las personas, era un camino orientado hacia el celibato, hacia un servicio, a un amor a Dios, digamos, sin intermediarios completo y a un servicio también completo a los demás. Es una cosa que Dios le pide a algunas personas en servicio de los otros y que también es un gran don, un gran regalo, como lo es el matrimonio. De manera que yo lo fui viendo poco a poco. Dios me llamó por un camino laical, como es el del Opus Dei,
y pasé a ser numerario del Opus Dei. Y después con el tiempo, algunos de esos numerarios, muy poquitos, según las necesidades del Opus Dei en el mundo para dar los sacramentos, Dios le va marcando a algunas personas un camino sacerdotal. De manera que soy, podría decir, una excepción. Como en toda la iglesia, también los sacerdotes son en general pocos con respecto a, pero ojalá sean más y los necesarios para atender a todas las personas, porque sabemos que hoy día hay una gran falta de sacerdotes. O sea que en realidad usted tuvo un super GPS. Sí, o por lo menos le hice caso al GPS. El Ya. GPS que fui viendo en mi vida, como lo cuenta el libro también, ahí hacemos una referencia al libro, de Dios a todos nos da como los puntos, las coordenadas, uno tiene que buscarlas porque los GPS de Dios están ahí, reconocibles a través de la oración, a través de los sacramentos, para encontrar el propio camino y para poder seguirlo y tratar de darle la plenitud de sentido a la vida y ayudar a muchas personas. En realidad siempre se dice que, por ejemplo, un año nuevo, por ejemplo, cuando se inicia, o una vida cuando se inicia o cuando se terminan etapas, hay un libro en blanco que escribir. Mm, O sea, mm. es súper importante, unas hojitas en blanco, es súper importante tener un buen GPS que te diga por dónde, hacia dónde y cómo armar el gran rompecabezas. Cuéntenos, así a grandes rasgos, de qué se trata el libro. Bueno, el libro cuenta digamos, el último año de colegio de tres jóvenes y que hacen un viaje de vacaciones después de muchas dificultades para conseguir los recursos a las Torres del Paine. Y ahí uno de ellos encuentra a una niña, a una chica española, de la que se enamora, y así comienza el libro. Y cuenta todo el transcurso de ese año y con muchos elementos, muchos cambios, muchas vivencias. Yo tengo una visión de la juventud muy positiva. Creo que en esa etapa, en los primeros años de la vida, es cuando se orienta toda la propia existencia. Y hoy en día, por eso también el sentido del libro, hoy en día los jóvenes tienen como muchas alternativas, muchas piezas, podríamos decir, de un rompecabezas que elegir, pero la tesis final del libro es que es muy importante construir una vida con una orientación clara, porque si no las piezas después no calzan. Y cuando no calzan, bueno, es muy difícil construir una vida con un dibujo hermoso, podríamos decir. Todos queremos que nuestra vida tenga un dibujo hermoso, pero si uno llega a los 50 años, a los 60 años y no ha visto desde joven la orientación de la propia vida, quizás después las piezas no le calcen y tenga algunas dificultades que yo querría evitárselas a todos los jóvenes porque la vida puede ser muy hermosa o también la vida puede ser complicada y eso depende en buena parte, no en todo, pero en buena parte de las elecciones que uno tome y muchas de ellas en la juventud. No sé si estás de Bueno, acuerdo con esto. por lo tanto, en realidad este libro, mientras más jovencito sea leído, es mejor. Sí, podríamos decir que a partir de octavo básico, pienso yo, los 15 años, es bueno leerlo. Quizás antes le puede quedar un poquito grande porque antes, digamos, uno no está pensando todavía en lo que puede ser su vida, sino que sencillamente un niño va viviendo. Ya cuando empieza a tener uso de razón y sobre todo cuando llega a una edad como octavo, pienso yo, octavo básico, a partir de ahí o enfrentando la media, uno como que empieza ya a vislumbrar lo que puede ser su futuro. Por lo tanto, lo recomiendo eso, a partir de octavo, primero medio. En realidad es cierto, o sea, ya una etapa clara es terminado la enseñanza media, ¿no es cierto? El cuarto medio, cuando ya uno empieza a decidir hacia dónde, en realidad viene desde antes, pero hacia Sí, dónde va a encaminar sus pasos, ¿no es cierto? claro. Bueno, en tercero medio, segundo medio, uno empieza a pensar ya en en su carrera, lo que quiere estudiar, su trabajo, y también empieza a pensar en el amor, ¿no? El amor también se empieza a fraguar, podríamos decir, en esos años, y justamente ahí es importante, me parece a mí, hablar de amor verdadero y no hablar de sucedáneos del amor, que después pueden ser esas piezas falsas del rompecabezas que no te permiten que tu dibujo sea hermoso porque quizás se rompe o se desordena y ahí es muy importante saber elegir
y elegir con conocimiento de causa y elegir con sentido de profundidad, podríamos decir, sentido de la vida, no lo que en el momento se me ofrece, que quizá pueda resultar atractivo, pero a la larga ese atractivo es engañoso porque nos quita el sentido más profundo del amor, de la compañía, de la seguridad que uno busca siempre en la vida. Padre, tú siempre has estado ligado, obviamente, a las personas, a los seres humanos. Dices que echas de menos de repente tu ligazón que tenías más con los jóvenes, pero siempre estás con familias, con parejas, ¿no? Mm. Cuéntame, ¿desde qué punto de vista es importante el colegio donde uno educa, por ejemplo, a sus hijos, donde tiene la opción, ¿no?, de educar a sus hijos? ¿O no es tan importante y es más importante la educación de la familia? Yo diría que lo fundamental es la familia, sin duda, porque la familia es no solo el lugar del amor, del desarrollo, donde a uno se lo acepta tal como es, sino que también es el lugar donde uno recibe todos los puntos de GPS de su vida. En realidad, los grandes ejemplos de la vida, y uno lo ve también muchas veces en su labor pastoral, los hijos son hijos de sus padres, y los grandes ejemplos, o lo que más lo han marcado, son los papás, porque los papás no solo tienen la fuerza de ser buenos educadores, en el sentido como puede serlo un profesor, sino que también los papás son modelos de vida en todo momento, en las reacciones, desde que la primera hora de la mañana hasta última hora de la noche los hijos ven a sus papás. Por eso es muy bueno y que pedirle a Dios que todos tengamos buenos papás y buenas familias. Aún así, Dios puede suplir lo que uno no tiene en la familia. Si uno es una persona cercana a Dios y no ha tenido la desgracia de perder un padre o no tenerlo, o tener un padre o unos malos padres, siempre Dios es padre y la Virgen es madre y también nos puede ayudar. Los colegios, por cierto, son también fundamentales porque refuerzan esa tarea familiar y orientan y dan algunos puntos muy importantes del GPS de la vida, podríamos decir. Yo considero, por tanto, que lo principal es la familia. Si la familia le ha fallado por algún momento, tenemos la familia de la iglesia, que también es una familia, donde está Dios Padre, que es Padre y Madre, y también la Virgen. Y luego los colegios, sí, pues ojalá, es evidente, ojalá que uno pueda elegir para sus hijos el mejor colegio posible, no solo en cuanto al éxito, podríamos decir, profesional, que es importante para la vida, pero sobre todo al éxito del desarrollo interior de la persona. Así que las dos cosas, y si a alguno le falta algo, bueno, siempre está Dios para suplir. Bueno, precisamente sobre lo último que hablabas era a lo que quería llegar, porque la formación en algunos colegios se dedica solamente al tema de las matemáticas, de las ciencias naturales, etcétera, de todo el plan de currículum que tienen, Mm, de la malla, de los planes de estudio. Pero hay cosas que se echan de menos, por ejemplo, toda la que es formación de ética, la formación de filosofía, la formación, incluso, eh, eh, por ejemplo, que se haya sacado la clase de religión, que antes estaba en todos los colegios y que no era precisamente clase de religión donde te enseñaban, no sé, cosas lateras, digamos, de santos, mm, cosas así, sino que más bien de formación. sí. ¿Crees que eso fue un gran error de, el Ministerio de Educación haberlo sacado o haberlo dejado incluso electivo en algunos casos? Sí, yo pienso que no hay que olvidarse que el ser humano está compuesto no solo de cuerpo, de materia, sino que de espíritu, y de alguna manera el espíritu redunda en la perfección de todo lo humano. Entonces, uno puede formar, digamos, personas que técnicamente son muy perfectas, pero se convierten en robots en la medida en que no pueden determinar lo que es ético y lo que no es ético, y lo que perfecciona al ser humano y lo que lo destruye. Entonces, un colegio que aspire a ser completo requiere no solamente formación en aspectos técnicos, en el cual podría ser el mejor, pero una persona, aunque tenga las mejores técnicas, si no tiene una ética y una formación espiritual, no podrá aportar a la sociedad todo el bien que la sociedad se merece, y tampoco podrá llegar a ser feliz, porque
Nosotros sabemos que la felicidad no está solamente en la perfección técnica, sino que la felicidad está en el amor, y el amor tiene componentes espirituales mucho más importantes que componentes materiales. Entonces, los colegios deberían aspirar, todos ellos, y la educación de un país debería aspirar a una formación que complemente los aspectos materiales, académicos, con aspectos de fondo, humanos y también espirituales. Sí, fíjate que nosotros hace muy poco entrevistamos a un emprendedor y un emprendedor que es un gran emprendedor. Entonces yo le pregunté, ¿por qué eres emprendedor y no te catalogas como empresario? Porque tú tienes una tremenda cantidad de empresas hoy día. Me decía, no, yo siempre voy a ser emprendedor porque mi espíritu es el de ayuda, el de la, el de, yo me conozco hasta mi último empleado de todas mis empresas y sé lo que hace cada uno de ellos y él, por lo tanto, tiene una vida siempre que tiene una gran ligazón con el tema social. Eh, y me hace sentido lo que dices tú recién ahora sobre el tema de no solamente educarse en la instrucción, ¿no? En la instrucción de la cosa material, de ser exitoso en la vida desde el punto de vista material, sino que ser exitoso desde el punto de vista espiritual, ¿no? De su propio camino. También, sí. Bueno, justamente el sentido por el que yo escribo y dedico mi tiempo libre, que es poco, mi tiempo de descanso, podríamos decir, muchas veces para la escritura, además de lo que me gusta escribir y crear algo, crear vidas, crear personajes, también lo hago porque a través de la letra impresa, podríamos decir, del texto, se transmite ese sentido de la vida, ese sentido de la vida que muchas personas no lo han adquirido, desgraciadamente, porque no lo han tenido en el colegio o porque su familia no se ha ocupado de ese tema tan importante. Me parece que de algún modo se puede suplir también o se pueden abrir puertas para que uno encuentre caminos a través de los cuales llegar a una comprensión más profunda de la propia interioridad, a través de los libros, a través de las historias, porque justamente Miguel, el personaje principal de ese libro, que es el típico joven inseguro, finalmente descubre un camino a través del cual él puede orientar su vida, puede ir cambiando, y otros personajes también, cambiando elementos que no eran correctos, que los iban a llevar a un final no demasiado feliz. En la juventud descubren la posibilidad de orientar su vida de una manera más profunda, más espiritual, y no solamente siguiendo solo el éxito profesional, podríamos decir. Oye, ¿qué piensas? Tú dijiste que tenías una buena idea de la juventud de hoy. ¿Qué piensas de aquellas personas que están dedicadas específicamente eh, al día a día? ¿No? En general se cree que la juventud vive el día a día, no piensa más allá. Y hay algunos que, como dices tú, perdieron el GPS de repente y se van por malos caminos, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué piensas tú de esos muchachos? ¿Qué les dirías tú a la juventud? Que no solamente es, mire, lea mi libro y Mm. piense, no, porque es necesario no solamente leer el libro, sino que tener un acompañamiento, ¿no? Una conversación sobre estos temas. Sí, bueno, los libros son como los buenos amigos. Siempre es importante tener buenos amigos. Todos sabemos que si uno tiene malos amigos o malas amigas, seguramente su vida no será, digamos, todo lo feliz que puede, porque nadie es autónomo. Ninguno de nosotros somos autónomos y necesitamos que nos ayuden, que nos digan cuando vamos por buen camino o por mal camino para poder rectificar. En ese sentido, hay que ser humilde y hay que dejarse ayudar y pedir consejo. Yo pienso que en ese bueno, que es importante siempre rodearnos de personas que nos puedan abrir horizontes buenos para nuestra vida, dar ideas para poder caminar, sobre todo en la juventud, cuando uno puede creer que sabe mucho, pero por motivos incluso biológicos no sabe todo, y siempre hay gente más anciana, como recuerda también el Papa, que ha vivido más y que nos puede dar muy buenos consejos. Los libros son como los buenos amigos, si son buenos esos libros nos ayudan
o nos dan buenas ideas para orientarnos. Y bueno, yo considero y tengo buenos amigos en los libros, pero también tengo muchas personas a las que yo consulto y les pido consejos. Por de pronto, para escribir un libro, en ese libro me demoré 3 años y debo haberlo revisado unas 20 o 30 veces. Me asesoro con algunas editoras que son muy buenas y que me dan buenas ideas, tanto en España, como ese libro se publicó en España. Yo quisiera que hubiese llegado muy barato a Chile, pero no ha sido posible porque ha habido que traerlo desde allá, aunque hemos hecho todas las rebajas para que llegue al mayor público posible. Pero siempre, incluso en este campo del trabajo, uno se asesora con otras personas que le pueden dar buenas ideas, porque nadie es dueño de la verdad. La verdad es una, está ahí, hay que descubrirla, pero ninguno de nosotros es dueño de la verdad y puede sentirse absolutamente seguro, sino que tenemos que pedir consejo, y para eso están los buenos amigos, que pueden ser padres, hermanos, profesores, sacerdotes, psicólogos, como dice también el libro. Hay un personaje importante que es un psicólogo. Si es un buen psicólogo, por supuesto que nos puede ayudar. Oye, aprovechemos entonces de decir, ¿dónde se puede comprar? ¿Cómo se puede adquirir el libro? Bueno, el libro lo están vendiendo ahí mismo ustedes en San Bernardo. Ujú. No recuerdo exactamente, se llama Librería Sí, ISBN, Librería ¿o San no? Bernardo. Nosotros Librería. mientras vamos conversando, vamos poniendo acá abajito Ah, los van poniendo. sé dónde se puede comprar, pero yo quería que tú me contaras, además, ¿hay alguna otra fórmula para comprarlo? Sí, además está la librería Proa, librosproa.cl. Ahí se puede también pedir por correo. Ahí están todos mis libros en esa librería. También en las librerías Bros, que tienen algunas sedes en Apumanque, más arriba también, en Alonso de Córdoba, en Los Domínicos. Y también en Mercado Libre se puede buscar, si se busca por el nombre del libro y y el nombre del autor, también aparece en Mercado Libre. Y hay distintos precios. Bueno, más barato está en San Bernardo, claramente, más Perfecto, accesible. y hay que decir que ahora en tiempos de pandemia, además, está tan de moda, ¿no? El delivery, así que usted lo compra y lo puede adquirir y se lo mandan a dejar a su casita. Así es. Oye, ¿puedo hacer una pregunta indiscreta? Siempre he querido preguntar esto. Sí, sí. Ah, ¿por qué usas cuello clerical y hay algunos sacerdotes que no lo usan? Bueno, en ¿Es opción principio libre? es opción libre, cada uno decide lo que, en ese caso, lo que piensa. Sobre todo hay que regirse por lo que está previsto por la conferencia episcopal de cada país. Es decir, es bueno que se note que uno es sacerdote, de alguna manera. Es decir, si yo voy por la calle, es un oficio público, y si alguien necesita algún sacramento en un momento extremo o preguntar algo, a mí muchas veces me han parado por la calle para preguntarme cosas porque uno va vestido como sacerdote. Si no fuese vestido como sacerdote, quizá alguna vez uno sale a hacer deporte, evidentemente no va vestido así, o a hacer un paseo, evidentemente, pero es bueno que al sacerdote se le reconozca como sacerdote de alguna manera para que pueda prestar su servicio, para el cual ha recibido también el sacramento. Por lo tanto, ahí ya hay distintas opciones. Ahora yo voy con camisa negra, otros sacerdotes van con camisa de otros colores, pero es importante, pienso yo, esta es mi opinión, que se sepa que uno es sacerdote para estar disponible en cualquier momento, igual como otro servicio público también tiene su propio vestimenta, digamos, una Llamamos enfermera, uniforme, llamémosle, claro. uniforme, puede llamársele vestimenta, sí. Oye, ¿y por qué hay algunos que usan sotana y otros no? ¿También por lo mismo? La sotana es un traje que tiene todavía más fuerza, digamos, de carácter incluso litúrgico, podríamos decir. Ujú. Se tiende a usar más en las ceremonias litúrgicas, en la iglesia, cuando uno está en la iglesia, en ese entorno. Yo la uso también en mi casa muchas veces en las ceremonias, o cuando estoy en la calle no, porque hoy en día no es tan habitual llevarla en la calle y puede llamar un poco la atención. Otros sacerdotes algunas veces la ocupan, quizá alguna persona ha visto a algún sacerdote vestido con sotana en la calle. Yo estoy muy a favor de todas las formas de vestimenta sacerdotal. Como te decía antes, creo que lo importante es eso, y la sotana tiene la ventaja que de alguna manera muestra en el sacerdote los dos como aspectos que más lo acercan a Dios, o lo identifican con Dios, que son la inteligencia, porque dejan libre la cabeza y después las manos. El resto del cuerpo como que se esconde, igual que en las trajes de gala de la mujer,
que de alguna manera ella se esconde con el traje largo. Bueno, son formas que hay para mostrar más ciertas cosas. Entonces muestra más la inteligencia, a través del cual el sacerdote sirve a Dios, como todos los demás, como que es una chispa, la inteligencia es una chispa de la inteligencia de Dios, una chispa mínima, pero y también las manos con las cuales se confeccionan los sacramentos. Por lo tanto, también el Papa va vestido con sotana y de alguna manera uno como que lo ve un poco más cercano a Dios. En la misa también los mismos Ujú. vestimentas litúrgicas esconden al hombre, porque son así como grandes, anchas. Da lo mismo si es chico, si es gordo, si es flaco, si es alto, porque uno está viendo a Jesucristo. De alguna manera la sotana también favorece eso, que uno vea más al representante de Cristo que al hombre mismo. Oye, y para ir terminando, porque en realidad estoy abusando de tu tiempo, pero para ir terminando, cuéntame una cosa, ¿qué piensas tú de una frase que dijo hace muy poco un filósofo, una persona muy conocida acá en Chile? Y es que los sacerdotes se están convirtiendo cada día más en trabajadores sociales y dejan de ser sacerdotes. Mm. Bueno, sí, mi opinión es que el sacerdote es un ministro de Dios, es un ministro de Dios y su tarea principal son los sacramentos. Justamente el sacerdote recibe el sacramento del orden para poder entregar a los demás los sacramentos que solo puede confeccionar él con la fuerza de Dios. Entonces hay que tener como tarea prioritaria eso. Después, la atención de las personas. Y uno puede combinar ciertas cosas, pero pienso que es importante que las otras tareas no le roben tiempo a lo principal. De esa manera uno tiene su tarea principal y está siempre disponible. Si a mí me llaman en cualquier momento para hacer algo que tenga que ver con eso, por supuesto que hay un cierto orden, porque cada sacerdote tiene su zona, sus tareas, ¿no? No se trata de que cada uno haga o que todos hagan lo de todos, pero eso es lo principal y después si nos queda algún tiempo disponible para otras cosas, podemos usarlo para hacer el bien por otros caminos, sea de carácter social, de carácter literario, pero siempre sin olvidar que uno primero es sacerdote y después puede dedicarse a otras cosas que sean compatibles con su tarea. Muchas gracias. Estábamos hablando con el sacerdote Cristian Sali Lecaros. Él es el escribidor de este libro. Así que ustedes ya saben, el gran rompecabezas, se lo quiere regalar a algún jovencito, alguna jovencita, alguna muchacha jovencita que esté desde el octavo básico más o menos, ya entrando en la media, es el libro ideal para que lo lea esa persona y para que lo lea usted también, ojalá con ella, con esa persona, de tal manera de que lo puedan comentar, de conversar, porque no es un libro muy fácil de leer. Una cosa me llamó la atención, parte escribiendo, como que lo escribiera un muchacho realmente jovencito y termina como siendo escrito por un adulto. ¿Es verdad o fue solo imaginación mía? Bueno, hay que siempre hacer un esfuerzo cuando uno ya pasa los 40, hacer un esfuerzo para recordar cómo era el modo de expresarse las emociones de la juventud. Y eso me costó bastante trabajo con las editoras, intentarlo. No sé si lo habré conseguido, pero al menos intentarlo. Pero es un libro que es para jóvenes, pero como tú dices, tiene una fuerte valencia humana y adulta también, porque quiere preparar al joven para la vida adulta. Por lo tanto, sí, me parece que es muy acertado lo que tú dices. Quizá puede al principio tener una entrada más juvenil, porque no es infantil, pero juvenil, y terminar con elementos de la vida que son fundamentales. Por eso que es un libro que también es muy comprensible y, por ejemplo, recordaba Ignacio Valente, el crítico literario, que dice que no hay libros infantiles y de adultos. En realidad, un libro infantil, si está bien escrito y está bien logrado, es un libro también para adultos, porque todos llevamos de alguna manera un niño dentro que nunca perdemos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El sacerdote Cristian Sali Lecaros, abogado y escritor de este libro, El Gran Rompecabezas. Muchas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias a ti, Miriam, por esta tercera invitación que me hacen de tu prestigioso canal. Muchas gracias por la acogida, siempre, la simpatía para querer entrevistarme y encantado de estar con ustedes. Muchas gracias también a ustedes, señoras y señores, por haber estado ahí. Esto fue En Tiempos de Coronavirus. Nos volvemos a ver. Muchas gracias.